galardón por aporte a la tecnología y a la ciencia. Continuamos con la información a esta hora de la mañana y nos vamos al interior de Prensa Libre para encontrarnos algunas otras noticias importantes. Y ahí tenemos algunas de ellas. País da 8 días para informar en este sonado caso por el, tema que vincula a Portillo en Estados Unidos con este delito del que se ha reconocido culpable, y el país ha dado 8 días para informe. Taiwán adelantó que no va a pronunciarse por el soborno a Portillo. Cancillería también recibía $1 millón anuales en aporte. La Fiscalía de Nueva York acusó a Portillo de haber lavado en bancos en Estados Unidos del 2000 al 2002 $70 millones de fondo del gobierno guatemalteco. 2.5 millones es lo que Portillo reconoció haber recibido, 25 millones habría sido el costo de las bibliotecas. Y ahí hay una serie de opiniones de varios analistas hablando de este caso que, insistimos, ha generado muchas repercusiones. ¿Qué más trae Prensa Libre esta mañana? Vuelta de página, y así quedan 26 aspirantes, excluyen a 4 para el Ministerio Público. La comisión de postulación para elegir al fiscal general y jefe del Ministerio Público dejó en 26 el número de aspirantes a este cargo al depurar a 4. Los excluidos son Marco Antonio Cortés Cis, Eric Fernando Rosales, ambos fiscales debido a que tienen sanciones en el Consejo del Ministerio Público. Ronald Urrutia y Manfredo René Velázquez, ambos abogados litigantes. Ahí vemos entonces quienes sí pasan el filtro, son 26, ahí están los rostros con sus nombres, algunas caras ya conocidas, pues ellos sí han pasado este filtro después de depurar una lista de 30 abogados. Seguimos con la información, tenemos más noticias para poder compartir con ustedes, muy tempranito por supuesto, y es que de acuerdo a las noticias harán preguntas fuera de contexto. El líder cuestionará a ministra del Águila, hoy se inicia el juicio político contra la ministra de Educación, se prevé que comience la interpelación de esta ministra sobre la eliminación de la carrera de magisterio, y debemos recordar, porque también hay un resumen, lo que ocurría con Carlos Batzin, el ministro de Cultura y Deportes, y bueno, lo que se va a dar en el marco de estas interpelaciones que, como vemos, continúan en el Congreso de la República. 6:03, varios temas vamos a analizar esta mañana. Alejandro, como siempre, también se encarga del mundo del espectáculo, ¿eh? Ay, aquí tenemos un pequeño avance de lo que más adelante compartimos con él. Adelante. En efecto, compañeros, vamos a platicar de varios temas. En primer lugar, de George Clooney y quien parece ser su nueva conquista, una chica llamada Amal Alamuddin. Vamos a platicar de ella y la vamos a conocer en un ratito nada más. Y también vamos a hablar de Chris Martin, el vocalista de Coldplay que se une a el equipo de coaches y jueces del programa The Voice. Ahí va a estar compartiendo pues el estrado con Shakira, Adam Levine, Usher y Blake Shelton en la siguiente temporada. Chris Martin se une a The Voice. Lo hablamos más adelante, 6:04. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Temas que vamos a tener esta mañana, entre otros puntos que vamos a analizar en las noticias. Por eso presentamos los titulares de este jueves. Información que importa, el gobierno pedía una explicación a Taiwán sobre el proceso que se lleva contra el expresidente Alfonso Portillo. Y la embajada de Taiwán sin dar una postura oficial sobre las declaraciones del ex jefe de Estado. Finanzas y Gobernación se enfrentarán por la formación de los policías. ¿Qué es lo que pasa? Se lo contamos. Mientras tanto, la Universidad de San Carlos no tiene recursos para poner en marcha una nueva carrera, la del magisterio. En otras noticias importantes, magistrados electos para dirigir el TCE realizan primer acercamiento con las autoridades de esa institución. Postuladoras para fiscal general inician con revisión de expedientes de los candidatos. Sociedad Civil exige que finiquito sea indispensable para aspirantes a fiscal general. ¿Qué sucede en el mundo? Estados Unidos aún no solicita la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Centroamérica, exministro de El Salvador, se entrega a las autoridades por supuesto caso de corrupción. Batres, mi farmacia, presenta. Bueno, y por supuesto que tenemos que seguir el paso a paso del caso Portillo, no solamente por lo que ocurre específicamente con él y lo declarado en Estados Unidos,
sino también para seguir una línea de investigación sobre lo que tiene que decir el gobierno taiwanés en relación a este caso y pagos realizados a Guatemala. Bueno, y comenzamos entonces con el repaso informativo a esta hora del día, y es que el gobierno pedía una explicación a Taiwán si aprueba o rechaza la práctica de pago al expresidente Alfonso Portillo cuando en su calidad de mandatario dijo haber sido sobornado a cambio de mostrar apoyo a la República China de Taiwán. Pese a esto, el país dice que la relación que mantienen ambos no debe afectarse porque se han lanzado varias líneas de investigación, no solamente en relación a esta cantidad de dinero que habría recibido el expresidente Portillo a través de estos cheques, por lo que se declara culpable en la Corte de Estados Unidos, sino también para investigar la procedencia de algunos otros fondos. Se habla de este $1.000.000 que año con año el gobierno de Taiwán entregaba, por ejemplo, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, y a partir de allí se lanza una serie de investigaciones para saber cómo se da el movimiento de estos fondos. El país pidió una explicación a Taiwán sobre el señalamiento de soborno que reveló el expresidente Alfonso Portillo ante el tribunal estadounidense, donde reconoció haber aceptado una oferta millonaria de la República de Taiwán a cambio del reconocimiento diplomático cuando fue mandatario. Hoy en la mañana le hemos entregado una carta al embajador Su demandando esa información de parte del gobierno de Taiwán. Por su parte, el presidente Otto Pérez negó que durante su periodo haya recibido una propuesta similar. Indicó que esa política diplomática que caracterizó a Taiwán tuvo un cambio. Incluso se le puso hasta un nombre a esta cuestión. Ustedes se recordarán que se hablaba de la política de los dólares, que era la política de Taiwán para lograr mantener el apoyo diplomático, tal y como lo dijo el presidente Portillo. Esas malas prácticas que se dieron en esa época, más o menos en el 2000, hace 14 años o 12 años, están fuera de contexto totalmente ahora. Recientemente, cuando Carrera tomó el cargo, dijo que existía un fondo de cooperación de Taiwán que beneficiaba directamente a la Cancillería guatemalteca con $1 millón anuales para gastos de remodelaciones y compra de vehículos. Porque me parecía que la existencia de fondos de un gobierno extranjero hacia la Cancillería guatemalteca podría levantar dudas sobre si esto estaba asociado o condicionando la política exterior del país. Pese a esa presunción, el ministro indicó que no indagará en los archivos de la Cancillería sobre el destino de las donaciones dudosas. No lo voy a pedir necesariamente porque no es mi competencia nuevamente tener que verificar eso, a no ser que hubiera dolo, pues. Pero vuelvo a insistir, si hay presunción de dolo, la investigación no la debe dirigir la Cancillería, es el Ministerio Público. En 8 días la Embajada de Taiwán debe responder si reconoce o no el soborno. A criterio del canciller, en el ámbito diplomático no hay jurisprudencia internacional contra el pago por mantener una política de apoyo. Y buscando la reacción oficial de la Embajada de Taiwán sobre el caso del expresidente Alfonso Portillo, quien asumió su responsabilidad por el delito de lavado de dinero, se informó que por el momento no habrá una postura oficial. Sobre este caso, la embajada siento que la noticia ha sido vertida a los medios de comunicación en el marco de un proceso judicial del sistema de justicia de los Estados Unidos de América. No se considera concluyente en este momento emitir comentarios sobre este caso. La asistente externa de Taiwán sigue un proceso muy estricto. Desde la asunción del señor presidente Ma, hace un poco más de 5 años, se promueve la diplomacia viable. Bueno, seguiremos hablando en instantes de este caso, pero cambiamos el ángulo de la noticia. Finanzas y también el Ministerio de Gobernación se están enfrentando por la formación de los policías. El ministro del Interior ha asegurado que la capacitación de los agentes va a continuar pese al escenario económico, sobre todo mientras la oposición está criticando la posible disminución de agentes graduados. Aquí el reporte informativo. Los aspirantes a policías seguirán su proceso de formación, aseguró el ministro de Gobernación, ya que esto obedece a un programa para reforzar la seguridad pública. Pero los policías que graduamos ayer están totalmente cubiertos, ya son policías
digamos, formalmente, legalmente, desde hace más o menos una semana, y la proyección es que graduamos los 500 más que están en el occidente del país. Las declaraciones del funcionario llegan justo en el momento en que las finanzas no cuadran. Según la cartera del Tesoro, María Castro afirmó que la capacidad financiera da para cubrir 3.000 agentes y no 5.000, como planificaba Gobernación. Líder acusa al Ejecutivo de incumplir su promesa de campaña, mientras la UNE presentó una iniciativa para readecuar el presupuesto y trasladar fondos a Gobernación. Si él ha tomado en cuenta como parte del incremento a los nuevos agentes que se van a graduar y la ministra dice que no se deben de contratar más agentes, entonces hay una contradicción. La pregunta es, ¿va a funcionar el plan que ellos tienen con ese incremento que pretenden? Este congresista plantea que los fondos provengan de los presupuestos de la campaña de Alejandro Sinibaldi. Es más importante que hayan agentes en las calles y no estar viendo al ministro de Comunicaciones en una campaña millonaria pagada con los recursos del Estado. Y desde enero del 2015, la Universidad de San Carlos deberá habilitar la carrera de docentes para poder complementar el bachillerato en educación. Sin embargo, la Casa de Estudios dice que no tiene recursos para poder echar a andar esta nueva carrera. Es que los futuros maestros ingresen a las aulas de la Universidad de San Carlos. La universidad no cuenta con el presupuesto, pues se encuentra en una crisis financiera. No, por el momento no contamos con esos recursos, ni del presupuesto propio de la Universidad de San Carlos, ni del presupuesto adicional. Ahora mismo nosotros tenemos un caso planteado en la Corte de Constitucionalidad. Hace unos días fuimos a la vista pública a presentar nuestras conclusiones. Es un caso en donde nosotros estamos planteando que a la universidad no se le ha otorgado el 5% que establece la Constitución política. Sin embargo, asegura que existe una comisión trabajando para lograr el presupuesto para los estudiantes de bachillerato en educación. Por lo tanto, el que no exista ese presupuesto adicional no es imputable al Ministerio de Educación ni a nadie. Sencillamente hay una comisión trabajando para eso, para trabajar los aspectos académicos y los aspectos financieros paralelamente. La ministra de Educación, Cintia del Águila, le ha solicitado reuniones para concretar los cambios. Yo le he pedido que antes de reunir los dos equipos de trabajo que nos permitan tener consolidada, digamos, nuestra propuesta, y no, si tenemos una comunicación permanente y una muy buena comunicación. Así es que yo espero que eso se pueda concretar el próximo mes y de esa manera estemos preparados con suficiente tiempo, sin hacer ningún trabajo, ninguna decisión precipitada. Y los magistrados electos del Tribunal Supremo Electoral que aún no han asumido el cargo iniciaron sus actividades en el ente electoral. La intención fundamental y en realidad el reconocimiento y lo que están pidiendo la mayoría de las organizaciones sociales es que por supuesto puedan actuar y sobre todo con mucha transparencia. El grupo de los magistrados salientes y el de los magistrados electos sostuvieron una reunión privada. Al finalizar, el magistrado titular Rudy Marlon Pineda explicó a grandes rasgos el propósito de la sesión. Venimos solo a hacer un acercamiento el día de hoy para conocer las instalaciones. Fue más que todo el protocolo, fue más que todo la entrega de labores que se hizo y conocer pues a las autoridades para pensar en la transición del cargo. La primera tarea que le corresponde cumplir a los magistrados cuando asuman el cargo será elegir a su presidente. Pineda asegura que aún no hay un candidato. No hay ninguno. No. Fíjese que hemos sido muy prudentes en ese sentido para que mañana pues democráticamente nos sentemos y analicemos el tema y ustedes van a ser los primeros que se van a enterar a quién se elige por parte del Pleno. Por otra parte, la coordinadora de cooperativas y ONGs de Guatemala declaró que la nueva administración del ente electoral enfrentará nuevos retos para recobrar la credibilidad de la institución, como por ejemplo transparentar y fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. Consideramos que quien financia las campañas es que al final quien va a gobernar, ¿verdad? Y quien va a dominar muchas de las acciones que desde los gobiernos locales y nacional se realizan. Creemos que si el Tribunal Supremo Electoral no se fortalece, estas actividades van a continuar, ¿verdad? Y la Comisión Postuladora para elegir al Fiscal General de la República admitió a 6 aspirantes de los 13 que presentaron reparos en sus expedientes. Ahora suman 23 los profesionales que aspiran a este cargo. La Comisión Postuladora para elegir al próximo Fiscal General se reunió en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia para continuar con el proceso de clasificación de los aspirantes. La postuladora
confirmó que los 13 profesionales que tuvieron reparos o no cumplieron con los requisitos al presentar su papelería para aspirar al cargo, solo 6 fueron admitidos nuevamente para continuar en el proceso. La comisión postuladora, dirigida por José Arturo Sierra,